¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de estas pandemias que están azotando el mundo. Obviamente hay un poco de alarmismo, hay un poco de propaganda para poder vender después una vacuna, para poder vender después algún medicamento, así como fue con la gripe aviar, la gripe porcina, la gripe H1N1, cómo se vendió el Tamiflu, alcohol en gel, barbijo, etcétera, etcétera. Fue un negocio redondo para la industria farmacéutica. Y no va a ser la excepción en este caso. Ya se está trabajando una vacuna, si no estará en unos pocos días, y seguramente muchos productos, muchos insumos se van a vender a granel gracias a la gran propaganda que se está haciendo acerca del coronavirus. Esto no quiere decir que los brotes no sean reales, que las enfermedades no sean reales, que la gente realmente no esté enfermando. Sí, realmente la gente está enfermando, es parte del cumplimiento profético, porque la Biblia decía en Mateo 24 que habría pestes, terremotos en diferentes lugares. Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Las pestes justamente son las enfermedades, son las plagas, ¿sí? Que el mismo Salmo nos habla, ¿no? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso se refiere a las últimas postreras plagas, pero también hay plagas que son señales de la segunda venida de Cristo. Pero yo quería referirme más que nada en este video al punto donde se originaron estas plagas, donde se originaron estas pestes, que fue en los mercados donde se vendía de todo, ¿no? Para comer. Se vendía carne de todo tipo de animal. Nosotros sabemos que no es una costumbre generalizada de los chinos, porque a veces pobre se los acusa de comer cualquier cosa, y los chinos no comen cualquier cosa, pero en diferentes lugares, en algunos puntos, en algunas provincias, hay costumbres bastante exóticas en cuanto a la comida, que eso está claramente documentado. En los mismos noticieros pasaron la información de los mercados en los cuales se presume que se originaron estos brotes de coronavirus. Y esto me remitió a el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios acerca de la prohibición que Dios hace de comer ciertas cosas. En realidad quisiera primeramente leer una cita de este libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. La tapa está gastada, así que lo voy a mostrar por aquí. Consejos sobre el régimen alimenticio, de Elena G. de White. El movimiento adventista se caracterizó al comienzo y a mediados del siglo XIX por ser un movimiento abstemio, es decir, era un movimiento que pregonaba la abstinencia del tabaco y del alcohol, por ejemplo. La mayoría de los cristianos tomaban alcohol y consumían tabaco, pero el movimiento adventista empezó a hablar en contra del alcohol y en contra del tabaco, y es un tema interesante que me gustaría hablar en mayor profundidad en un video posterior acerca de las campañas anti-alcohol y anti-tabaco de los cristianos de mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Y en este libro, Elena G. de White habla en general acerca de la alimentación, de la dieta original, etc. Pero hay una cita que llama mucho la atención y que se volvió como relevante en nuestros días. Esto está en la página 462 de este libro y dice lo siguiente: los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana. Los médicos modernos, dice, o mundanos, no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana. Es decir, esto se descontrola. Pareciera que tenemos más tecnología, más conocimiento de la ciencia médica, y sin embargo cada vez más enfermedades, más problemas, más incapacidad de la medicina para solucionar los problemas. Ustedes saben que la medicina moderna es una medicina más que nada paliativa, es decir, tenemos un problema en el apéndice, lo sacamos, tenemos un problema en la vesícula, la sacamos, nos duele la cabeza, tomamos una aspirina. Es de esa manera cómo se maneja la medicina moderna en general. Hay buenos médicos también que atacan la causa, pero la mayoría de los médicos atacan los síntomas. La medicina está basada en aliviar los síntomas, pero no atacar la causa. Por eso la gente se sigue muriendo de ataques al corazón, de diabetes y de un montón de otras enfermedades que son claramente prevenibles con la alimentación. Entonces la medicina dice es incapaz de explicar la causa de tantas enfermedades, pero dice: nosotros sabemos que mucho de este sufrimiento está causado por el consumo de carne. Está causado por el consumo de carne. Estas palabras sonaban como una locura, como una alucinación en mediados de 1800. Esto fue escrito en realidad en 1901. Ya entrado el siglo XX, primer año del siglo XX, esto era una locura para aquel tiempo. Sin embargo, hoy, ¿quién podría negar
que el consumo de carne, y en especial el consumo de carnes prohibidas por Dios, son la causa de muchas de las enfermedades que están azotando a la humanidad. En realidad, el plan original de Dios era que el ser humano no comiera carne. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 29, se nos da la alimentación original. La dieta original estaba basada en plantas, estaba basada en cereales, estaba basada en frutos, pero cuando el hombre cae en pecado, Dios le da a comer otras plantas del campo. No solamente frutos y semillas, sino ahora plantas del campo. Eso está en el capítulo 3 de Génesis. Pero si seguimos avanzando en la historia, no es sino hasta la época de Noé, hasta cuando Noé baja del arca en Génesis capítulo 9, versículo 3, donde Dios le permite, y vamos a hacer esa aclaración, no es que Dios le manda, no es que Dios le dice, bueno, ahora vas a comer carne toda tu vida, no, Dios le permite al ser humano comer carne. ¿Por qué le permite comer carne? Porque la tierra estaba totalmente devastada, los bosques enteros fueron tapados por los sedimentos, no quedó nada en pie, y por lo tanto no se podía cosechar, no se podía tener frutos, no se podía tener alimento al instante, y Dios le da de manera paliativa, de manera temporaria, una permisión al ser humano de comer carne. Una permisión que obviamente el ser humano la toma como un mandato y lo acepta como parte de su estilo de vida y como algo que tiene que hacer, a tal punto de que Dios en Levítico 11 tiene que regular ese consumo de carne. Y Dios le da una regulación y le dice, bueno, de estas carnes pueden comer, de estas otras carnes no van a comer. Pero originalmente el plan de Dios era que el ser humano no comiera carne. ¿Por qué esta declaración de Elena G. de White es importante? ¿Por qué nosotros sí sabemos que el consumo de carne es la causa de la degradación humana, de la salud humana y de las enfermedades? Porque la misma Biblia lo presenta. ¿Dónde lo presenta? En la longevidad de los antediluvianos. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo, lo voy a mostrar ahora para que ustedes se den una idea de los promedios de vida de los antediluvianos. Los antediluvianos tenían un promedio de vida de 900 años. Ese era su promedio de vida. Después del diluvio, cuando Dios le permite comer carne al ser humano, se lo permite, el promedio de vida bajó a 80 años. Es decir, ya en la época de Abraham, el promedio de vida era de 80 años. Bajó de 900 años a 80 años solamente porque Dios permitió alterar su dieta original, que era netamente vegetariana. Y ahora quisiera mostrarles un poco lo que es el plan original de Dios y cuál es la permisión que Dios hace, la permisión de comer carnes. Y hay una prohibición absoluta de comer ciertas carnes, como por ejemplo la de murciélago, la de cerdo, ¿sí? Nosotros nos horrorizamos de que los chinos comen murciélago, pero nosotros comemos cerdo, y el cerdo es tan inmundo como el murciélago, y es causante de muchas enfermedades, igual que el murciélago, la serpiente o cualquier otro animal inmundo. O sea que si vos decidís comer carne porque considerás que la carne es buena para proteínas, etc., está bien que lo hagas, pero por lo menos come las carnes que Dios permitió comer, que son por ejemplo el pollo, el pavo, aunque están todos muy manipulados con hormonas, etcétera, y con antibióticos, o la vaca, ¿sí? Pero por lo menos son carnes limpias, son las carnes que Dios permitió comer. No coma las carnes inmundas, que son iguales que el murciélago. Y no nos horroricemos tanto por los chinos, y horroricémonos más bien por lo que nosotros estamos comiendo. Pero ahí va el plan original. El plan original de Dios era plantas. Ese es el plan original de Dios. Nosotros fuimos creados vegetarianos y nuestro sistema sigue siendo vegetariano. Nuestros intestinos, nuestros dientes, todo nuestro aparato digestivo es un aparato digestivo vegetariano. Por lo tanto, si comemos carne, tenemos que aguantarnos las consecuencias. Así como disminuyó la longevidad, también muchas veces es causa de enfermedades. Así que el plan original de Dios era puros vegetales. ¿Qué Dios permitió? Permitió los peces, ciertos peces, ciertas aves y ciertos mamíferos, ¿sí? Que se permitió consumir. Pueden leer Levítico 11 para ver lo que no se puede consumir. Lo más común hoy en día de lo que no se pueden consumir son los mariscos, son los cerdos, ¿sí? Y algunas aves que también son carroñeras, pero que no se acostumbran a comer, no se encuentran en los mercados. Probablemente en China sí, pero acá en Occidente no. Así que ustedes pueden ver en Levítico 11 lo que Dios permite comer. Pero esta permisión es justamente una permisión. Es una legislación de Dios sobre una práctica que no era de su agrado, como otras legislaciones de Dios sobre otras prácticas que no eran de su agrado, como por ejemplo la esclavitud. Está regulada, está legislada, pero no era voluntad de Dios. Lo mismo la muerte de los animales.
que en una época era necesaria por el tema del sacrificio que prefiguraba a Cristo, pero hoy en día que Cristo ha venido no hay absolutamente ninguna necesidad de que sacrifiquemos animales inocentes para subsistir ni para simbolizar a Cristo. Y después hay cosas prohibidas, que en realidad esto no aparece en la Biblia: el cigarrillo, el alcohol y todo ese tipo de cosas, o las drogas, o la sangre, el consumo de sangre, que sí está prohibido en la Biblia, pero que entran dentro de lo que obviamente sabemos que perfectamente a Dios no le agrada que destruyamos nuestro cuerpo con este tipo de drogas, que son sumamente adictivas y que destruyen nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Así que sobre eso no hay duda de que aunque la Biblia no hable del cigarrillo, sabemos claramente que a Dios no le agrada. Así que acá tenemos más o menos una progresión. Pero me llamó la atención que justamente en estos días la ciencia médica, los medios de comunicación, las autoridades sanitarias se están dando cuenta de que la ley de Dios es perfecta, que si Dios prohibió comer ciertos animales es por algo. O sea, que Dios nos creó con una forma de nuestro cuerpo, con una fisiología que responde mejor a ciertos alimentos. Si ustedes van a cualquier nutricionista, a cualquier médico, le van a decir que coma cereales, que coma más verduras, que coma esto, que es el verdadero alimento, y que coma menos de las cosas que Dios permitió, ¿sí? Que coma menos de eso. Así que bueno, ese es mi consejo. No nos horroricemos por lo que hacen los chinos, veamos que nosotros también, como cultura occidental, consumimos alimentos, o en realidad no alimentos, sino animales, que están prohibidos consumir y que también son fuente de enfermedades, porque allá se morirán de coronavirus, pero acá nos morimos por enfermedades coronarias, por diabetes, por cáncer, y la Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido la relación que existe entre los embutidos y el cáncer, entre las carnes rojas y el cáncer. Eso es algo que ya está aceptado, que ya está asumido, y vuelven a cobrar vida las palabras de Elena G. de White de que el gran aumento de las enfermedades es por causa del consumo de carne. Tenemos que volver a la dieta original mientras que esté a nuestro alcance, porque eso nos va a garantizar no solamente la buena salud, sino la vitalidad de nuestra mente, de nuestro cerebro, para recibir el Espíritu de Dios, que es donde justamente en nuestra mente, en nuestro cerebro, se llevan a cabo todas las grandes batallas espirituales. Y es importante por eso que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No hay duda de que la carne en algún otro tiempo ha sido una fuente fundamental de alimento. El mismo Cristo repartió los panes y los peces, y eso era voluntad de Dios. Dios lo había permitido, pero hoy día, hermanos, amigos, no es seguro, prácticamente no es seguro consumir carne de ningún tipo. Pero si consumís, por lo menos consumí las que Dios permitió y no las que Dios prohibió, que son las que están llenas de parásitos y de gérmenes que causan las enfermedades. Bueno, esto era todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido para reflexionar un poco sobre este tema. Recordemos siempre las promesas de Dios, que Él promete protegernos, que promete cuidarnos. No nos alarmemos demasiado por los medios de comunicación, que a veces inflan ciertas cosas para poder vender más de los productos que están asociados, ¿no?, a la publicidad de los medios. Las grandes farmacéuticas, que son las que financian muchas veces los medios de comunicación. Confiemos en la palabra de Dios, confiemos en sus instrucciones y vamos a estar seguros. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga.